bueno, continuando con los trabajos de la 14ª Cátedra Patrimonial Internacional en Turismo, Sergio Molina, pues el día de hoy nos toca presentar y escuchar a la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Para nuestra información, la doctora Carmen del Pilar trabaja como profesora investigadora de tiempo completo en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 5, por ahí también trabajó, coordinando el programa internacional Teacher Fellowship de la Inter-American Teachers Education Network de la Organización de Estados Americanos. Ella es licenciada en electrónica física, es egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene maestría en metalurgia e ingeniería de materiales, cursada en la Facultad también de Ingeniería de la Universidad Autónoma, y es doctora en física educativa, egresada del IPN, además de haber cursado 5 diplomados y más de 2.100 horas de capacitación en cursos en México y otros países. Las distinciones con las que cuenta, ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en México, nivel 1. Es profesora, como ya decíamos, perfil deseable PRODEP, adscrita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ha sido galardonada también con el mejor artículo del 2015 publicado en la Revista Europea de Física, y fue seleccionado este artículo para su publicación adicional en el Highlights Collection 2015. Ha sido nombrada Mujer Tamazunchalense en el 2017 en el ámbito científico y Mujer Potosina el año anterior, 2016, en el ámbito académico por el gobierno del estado de San Luis Potosí. Profesora destacada del municipio de Tamazunchal en el 2015, Premio Estatal Docente del COVACH 2000, reconocimiento al mérito universitario José Ortega Romero de la Universidad del Valle de México en 2009, así como presidenta de la Asociación Americana de Profesores de Física de la sección México. Ha participado en un sinnúmero de eventos académicos, así como su producción científica, pues también contamos con muchísimos artículos, algunos libros, capítulos en libros, reportes técnicos y el desarrollo de material didáctico. Bueno, luego podemos seguir consultando un poco más de la vida académica y profesional de la doctora Carmen del Pilar, pero por ahora vamos a escucharla con la interesante ponencia que nos tiene sobre la educación en, ¿me corriges, Carmen? ¿Es Science en inglés? ¿Cómo se llama las siglas? ¿Cómo son? El STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Efectivamente. Bueno, pues le damos pie y micrófono a la doctora Carmen del Pilar para que nos instruya sobre la temática que hoy viene a platicarnos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Un gusto, un gusto a todos por recibirnos en esta su casa. Hemos estado dando seguimiento a las charlas, a las ponencias y a los talleres a través de aquí de la plataforma de Teams, pero también a través de las redes sociales. Y bueno, especialmente a Resinatur por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes y, por supuesto, a los organizadores de la 14ª Cátedra Patrimonial Internacional del Turismo, Sergio Molina. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla en mi ponencia. Entonces, yo supongo que ya la están viendo. Ya estamos en tiempo. El día de hoy tenemos buena señal en Tamazunchale. Y pues bueno, les voy a contar un poquito. Miren, ustedes han escuchado un poco sobre mi perfil profesional y yo me formé inicialmente en la área disciplinar, desde la física, desde la ingeniería, y posteriormente, pues después de integrarme como profesora en diferentes niveles educativos, yo inicié pues hace un poco más de 30 años mi labor docente en el nivel medio superior.
Y después de ahí, pues ya me cambié a la universidad, estuve trabajando en el nivel licenciatura y pues posteriormente he trabajado en maestría, en doctorado. Muchas de las actividades han girado pues a temas disciplinares de la física, pero desde que me preocupé por la educación y especialmente cuando en el 2012 empecé a trabajar como profesora investigadora aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, la verdad es que cambió mi perspectiva sobre para qué hacemos investigación, cuál es la utilidad de la educación y pues estas cosas fueron influyendo definitivamente en la forma de ver la vida, en la forma de evaluar mi desempeño profesional y de hacer la vinculación desde mi área de experiencia con otras áreas disciplinares. Entonces, eso es un poquito de lo que les quiero contar el día de hoy, algunas de las actividades que hemos estado realizando, pero sobre todo, pues promover un poquito de lo que es la educación STEM y cómo es que esta visión nos puede ayudar a atender problemas comunitarios y especialmente a hacer propuestas para buscar el desarrollo y el desarrollo, pues, de nuestro contexto cercano, ¿no? Tanto desarrollo económico como desarrollo social y especialmente en temas como el que hoy nos ocupa, que es la preservación del patrimonio que nosotros tenemos. Entonces, pues ya nos comentó Alejandro, yo soy profesora investigadora en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, tengo la distinción de ser la directora de investigación y educación en Resinatur, y actualmente trabajo en un programa muy bonito que es la Red Interamericana de Educación Docente en la Organización de los Estados Americanos. Desde el 2019 a finales de febrero de este año, estaba coordinando un programa de formación docente internacional que se llamaba el Teacher Fellowship. Les voy a contar ahorita un poquito de este programa, pero ahora estamos realizando a partir de marzo otras actividades a través de equipos temáticos pues estamos identificando cuáles son las mejores prácticas, programas y aquellas políticas públicas en educación STEM a través desde la OEA para poder pues desarrollar eh, o contribuir en una propuesta de educación STEM como una guía para el futuro, ¿no? Para hacia dónde vamos como países, qué es lo que estamos haciendo y por qué es que estamos trabajando en este proyecto. Entonces, les cuento un poquito, yo soy mexicana, este es mi país. Yo sé que aquí nos están acompañando pues profesores y otros invitados de otros países de América. Y bueno, yo soy originaria del estado de San Luis Potosí, nací en la parte del altiplano, que es una zona desértica eh, o semidesértica, pero la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la cual yo trabajaba ya desde hace pues, más de 20 años, eh, ha abierto escuelas a lo largo de todo el territorio potosino y entre ellas, hace 10 años, abre el campus en la ciudad de Tamazunchale, que se encuentra en una de las zonas muy bonitas de nuestro estado, que es una zona pues prácticamente de una gran biodiversidad. Es una zona con un clima húmedo, tropical húmedo, y tenemos pues las ventajas de contar con un panorama y una espacios de biodiversidad increíbles, ¿no? Entonces, Tamazunchale, en estos municipios de la región huasteca, que es como se conoce a esta parte del estado, pues se encuentra aquí donde está esta estrellita y ahí es desde donde nosotros estamos trabajando en el campus. Es una zona que cuando yo llegué a vivir aquí, realmente me cambió la perspectiva. Yo estaba acostumbrada pues a vivir en ciudades como San Luis Potosí y algunos otros lugares, pero este es un contexto rural, es una zona de alta marginación económica, a pesar de tener pues todas estas oportunidades de desarrollo, de toda esta pues flora, fauna, toda esta mega biodiversidad y especialmente con una cultura pues que es única. Tenemos muchos problemas en la región, problemas de alta marginación económica, problemas sociales muy fuertes como alcoholismo, violencia hacia las mujeres y otros problemas distintos. Entonces, cuando yo me integro aquí al campus, pues
realmente no fue fácil para mí llegar, muy caluroso, la humedad de los mosquitos y todas estas situaciones que luego pues influyen, por ejemplo, en la calidad de vida. Y entonces yo normalmente hacía actividades de aula, me preocupaba o me preguntaba cómo los estudiantes podían mejorar su aprendizaje desde la física específicamente y cómo podían aprender mejor, cómo podrían utilizar este conocimiento para resolver problemas propiamente de la disciplina, de la física. Pero yo misma me cuestioné y dije, bueno, ¿y será que podemos hacer algunas otras cosas? ¿Será que este conocimiento le podemos dar una aplicación práctica para poder atender a esos problemas que nos aquejan en la región, estos tipos de problemas sociales y especialmente aquellos que están vinculados con los problemas ambientales de la zona, por ejemplo, ¿no? Tenemos problemas de deforestación, de caza furtiva y otros similares. Y entonces aquí comenzó pues una nueva experiencia para mí. Este es el campus en el cual yo me encuentro. Podemos ver pues cómo es toda el ambiente que tenemos aquí pues es muy inspirador poder trabajar en un lugar en contacto con la naturaleza como esta. Y bueno, pues toda la zona huasteca, como lo es también Tamazunchale, pues tiene estas características similares, ¿no? Tenemos cultura, tenemos unos sitios geológicos increíbles, tenemos pues una identidad cultural muy determinante y pues tenemos algunos sitios turísticos, algunos ya identificados, unos muy visitados y otros con mucho potencial para poderlos trabajar. Y entonces es aquí donde uno se pregunta hacia dónde podemos llegar, qué es lo que queremos hacer, hasta dónde podemos, como un profesor, por ejemplo, de aula, cómo podemos hacer transformaciones o cambios para poder concretar aquellos sueños, primero crearlos, hacernos una ruta para poder alcanzarlos y poderlos responder. Y entonces, pues aquí podemos continuar con nuestra vida y comenzamos a proponer estos proyectos, estas propuestas, comenzar a vincularlos con nuestros actores dentro del territorio y, ¿por qué no?, pensar en hacer cosas que más allá de un cambio con nuestros estudiantes o en el simple aprendizaje de las ciencias, podemos transformar la vida de aquellos que nos rodean. Y entonces, pues empezamos a preguntarnos algunas cosas, y les digo, yo soy físico de formación inicial, pero entonces en estos contextos en los que nos encontramos, pues yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? ¿Cómo se identifica esto? ¿Cómo es que nosotros lo podemos trabajar? Y bueno, ya nosotros reconocemos lo que es el patrimonio mundial, entonces lo asociamos, por ejemplo, a los bosques, las montañas, el agua, las cuevas, el desierto, aquellas edificaciones que nosotros tenemos, la cultura, aquella que es tangible, la que no lo es, y todo estas objetos, digamos, pues han sido reconocidos, por ejemplo, por la UNESCO. También a la humanidad le costó un tiempo poder identificar la importancia de reconocer el patrimonio y sobre todo la importancia de su preservación. Entonces, fíjense cómo nosotros, como seres humanos, comenzamos a hacernos preguntas de cómo podemos contribuir a mejorar las condiciones de vida del lugar, de las personas que habitan el lugar en el que estamos, cómo a través de nuestras actividades profesionales podemos tener ese nivel de injerencia y cómo es que nosotros podemos unirnos con otros actores para poder hacer esa intervención, precisamente para poder preservar aquello que nosotros estamos disfrutando ahora mismo, pero que es importante que aquellos que vienen después de nosotros pues puedan también tener este disfrute. Entonces, le llamamos a la preservación cuando nosotros queremos proteger precisamente ese patrimonio y que consideramos importante para la humanidad y que de alguna manera se relaciona también con nuestro bienestar. Sabemos pues que el patrimonio natural está constituido precisamente por estas formaciones físicas y biológicas y que entre ellas pues se encuentran estas reservas de la biosfera, estos monumentos naturales, etcétera, ¿no? Entonces,
En el caso, por ejemplo, del turismo, en el caso de la gente que se encarga de pues, hacer estas identificaciones, estos catálogos, y como lo está haciendo, por ejemplo, ahora el Geoparque, pues hacer todo el trabajo para poder a tener esos reconocimientos que ayudan a la visibilización de los sitios, pero también de todo lo que ocurre ahí y de los efectos que tiene en las personas que viven en ese territorio. Y especialmente, pues, todos los beneficios que se pueden tener respetando, pues, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, pero especialmente los derechos de la naturaleza. Entonces, estos patrimonios, nosotros queremos, pues, mantenerlos de la mejor manera, tanto a los naturales como pues el patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio como un legado que recibimos del pasado, que se ha ido construyendo desde el colectivo y que de alguna manera nos van haciendo eh, pues vivir esta nuestra humanidad. Vamos reconociéndonos como ciudadanos de algún lugar, vamos viviendo todas estas experiencias y nos van identificando con ciertas características dentro de un grupo social. Y entonces nosotros vemos que así como el patrimonio natural está sufriendo pues ciertos daños, también lo sufren el patrimonio cultural. Entonces tenemos ciertos tipos de amenazas, ya sabemos las amenazas ambientales, que todo aquello que pone en riesgo pues el ecosistema y que de alguna manera pues nosotros estamos viviendo que con todo el estilo de vida que tenemos hoy día como seres humanos, pues estamos cambiando nuestro contexto. Desde el simple hecho de existir, de respirar, de satisfacer nuestras necesidades naturales, de beber agua, de no sé, de ir al baño, etcétera, pues cambiamos todo ese entorno, la construcción o la necesidad de tener una vivienda, que eso también es un derecho humano, como lo consideramos, pues de alguna manera hemos ido urbanizando toda el territorio y pues hemos hecho transformaciones increíbles del mundo y esto ha puesto pues en fragilidad a nuestros ecosistemas, ¿no? Sabemos que muchas de estas amenazas que tiene el entorno natural pues se debe a los fenómenos naturales. Muchas veces pues colocamos ciudades cerca de ríos, de lugares y pues debido a esta masificación, este crecimiento que tenemos las ciudades, pues se ponen en riesgo las vidas humanas y porque finalmente pues son ciclos de vida que no podemos detener. Pero de alguna manera pues vamos amenazando todo este contexto natural que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con las amenazas que tenemos del patrimonio cultural? Bueno, pues también, ¿no? Esa es una historia que hay gente que se dedica específicamente a cómo hacerlo. Y fíjate que nosotros cuando vamos dándonos cuenta que tenemos estos problemas, que cada vez tenemos mayor deforestación, que las aves o los animales se venden, se sacan de su contexto, que cada día vamos pues modificando todo este entorno para tener, digamos, un avance como humanidad. Estamos teniendo ciertos recursos que nos ayudan a construir pues grandes ciudades, rascacielos, carreteras, aviones. Necesitamos pues los minerales para nuestros celulares, para nuestras computadoras, etcétera. Y decimos que esto es pues el progreso, y de alguna manera pues vamos poniendo en riesgo el contexto en el que estamos. Y entonces, pues nos dan algunas recomendaciones de cómo podemos conservar nosotros nuestro patrimonio. Y vemos listas como esta que tenemos aquí, ¿no? Esta es unas recomendaciones comunes que se nos hacen para que nosotros consideremos y podamos, a través de estas acciones, pues preservar nuestros patrimonios. Específicamente, por ejemplo, cuando se hace un turismo rural, pues se te recomienda que no sigas caminos que no debes hacer, que no hagas fogatas, que no tiremos la basura, pues que no nos llevemos las piedritas o que no dañemos el material, no sé, arqueológico, dependiendo de donde nosotros nos encontramos. Entonces, la interacción que tenemos como seres humanos debemos de ser mínima.
¿no? Para poder no tener una mayor influencia en ese equilibrio que existe dentro de ese contexto natural. Y cuando se trata, por ejemplo, de los contextos culturales, pues también tenemos que tener que esa interacción que tenemos con ese conocimiento, con esa experiencia, con esas actividades, pues sea lo menor dañino posible. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de listas, pensamos que por el hecho de recibir esas indicaciones como seres humanos, pues vamos a poder seguirlas y entonces eso va a evitar que se dé, por ejemplo, el comercio ilícito dentro de la flora y la fauna de una región, o que no podamos traer alguna, que, ay, me gusta esta plantita y me la voy a llevar a mi casa y la voy a sembrar ahí y no sabemos qué va a pasar con esa flora, cómo se va a ir integrando a ese ecosistema y si no tiene, pues, digamos, depredadores naturales, pues se va a ir adueñando de toda la región. Entonces, algo que comienza como una experiencia que nos quiere recordar, traernos, como comentaba el doctor esta mañana, a través de la comercialización de ciertos productos, pues solemos ir a un lugar, compramos la flora, llegamos a casa, nos la sembramos y de pronto pues se va a convertir en una especie que no sabemos qué va a pasar con ella, ¿no? Y pensamos que porque nos recibimos una serie de indicaciones, pues entonces nosotros estamos como aptos para poder seguirlas, pero vemos que en realidad no es así. La realidad es que pues estamos en un mundo hoy día donde tenemos muchos problemas en la preservación de los entornos naturales y entonces pues tenemos que buscar otras formas de comunicarnos y cómo a través desde la educación y a través de, no solamente en espacios formales como son las escuelas, sino a través de otros escenarios no formales, podemos pues contribuir a modificar estas, am, estas actitudes. Conductas, gracias, gracias, muchas gracias. Estas conductas, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Entonces, la pregunta es aquí, pues sí, normalmente nos dan indicaciones, nos dan folletos en algunos lugares, vemos anuncios cuando nosotros llegamos como turistas, por ejemplo, a un lugar, y simplemente pues en el mismo lugar en el que nos encontramos, pues no sé, los gobiernos, las instituciones, las asociaciones que están preocupadas por esta preservación de estos espacios naturales, pues nos hacen una serie de recomendaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no las acatamos? O sea, ¿será que la forma en la que aprendemos tiene que cambiar, la forma en la que nosotros observamos nuestro contexto y cómo es como seres humanos nosotros nos debemos de preocupar para cambiar esos esquemas mentales, esa forma de percibir el mundo? Y entonces, pues es esa pregunta, ¿cómo desde la educación nosotros podemos cambiar esas conductas? No solamente a partir de, pues, de ciertas experiencias, ¿no? Y bueno, pues precisamente estos son problemas que se han identificado desde los gobiernos y que están marcados como los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ¿cómo puedo yo acabar con la pobreza? Puedo generar ciertos recursos económicos, pero siempre y cuando no solamente se respete el derecho a la comida, o el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y al bienestar, al agua limpia y al saneamiento, que son esos problemas como consecuencia, digamos, del progreso que hemos tenido con este deterioro. Entonces se van volviendo como círculos en que la gente pues no tiene dinero, hace la tala, hace la venta de los animales, de las plantas, etcétera, pero finalmente eso va a degradar el medio ambiente, vamos a tener contaminación y vamos a tener que ya no llueve, ya no tenemos agua, etcétera. Entonces todos estos problemas pues son tan complejos y que estamos enfrentándolos como humanidad y estamos en un punto donde pues difícilmente vamos a tener un regreso, ¿no? Y entonces pensamos en que la educación puede ser una forma de poder nosotros atender a esos problemas. Digo, estos problemas de objetivos de desarrollo sostenible existe una agenda que la tienen que seguir los países para poder ayudar a la solución de esos problemas, ¿no? Cómo seguir teniendo vivienda, pero que esta vivienda sea a través de ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Que la gente pueda ir por carreteras, pero que transiten en una seguridad vial, por ejemplo. Y entonces, esto le toca a los gobiernos. Los gobiernos hacen cosas,
hacen actividades, acciones para atender a estas problemáticas y se proponen soluciones. Pero nosotros, como comentaba, como profesores, pues también podemos contribuir en eso. Y entonces vamos viendo que desde los ambientes escolares, los ambientes formales, pues tenemos muchos actores que constituyen el contexto, ¿no? Tenemos al profesor, los estudiantes, la infraestructura, por supuesto que los modelos educativos, y en este está inmerso un currículum, algunas metodologías de enseñanza-aprendizaje, recursos, pero sobre todo tenemos esa perspectiva o esa visión de cómo es que debemos acercar estos contenidos de ciencia, estos contenidos disciplinares, para poder atender a las necesidades de construcción del conocimiento, pero también a que ese conocimiento pueda ser aplicado a la solución de estos problemas que tenemos como humanidad y que de alguna manera, no importa si vivimos en contextos rurales o en contextos urbanos, normalmente pues son comunes en estas situaciones, ¿no? Y entonces, estos actores, pues, se van reflejados de acuerdo a estas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Ahora nosotros hemos visto que si nosotros recibimos solamente indicaciones, memorizamos cosas y debemos de seguir órdenes, porque así es que se nos está diciendo, pues eso era como una forma de instrucción de la enseñanza tradicional que teníamos, donde leíamos temas, los memorizábamos y se pensaba que tener ese conocimiento en la memoria y que lo pudiéramos repetir, pues era suficiente, como esa lista que acabamos de ver hace un momento, era suficiente como para poder cambiar nuestra conducta. Y entonces, pues nos dimos cuenta que no, que comienzan a surgir diferentes paradigmas dentro de la educación, donde el conductismo, que era precisamente el que se ve reflejado en la educación como el que aprendemos a través del ejemplo, que solamente viendo, etcétera, y que no era necesario pues poner en práctica ciertos conocimientos. Entonces, esto tuvo que cambiar y surgen las metodologías activas, donde entonces el rol del docente cambia, el rol del estudiante cambia y estas experiencias pues se centran en el alumno, es el aprender haciendo. Y que precisamente estas experiencias de aprendizaje pues estén basadas en los intereses que tienen los estudiantes, en su propia perspectiva, en su propia cosmovisión, y que estos mismos intereses pues los lleven a resolver esos problemas que son interesantes para ellos, es decir, que son relevantes para los mismos estudiantes. Y bueno, estas metodologías activas pues nos han permitido eh, eh, pues precisamente cambiar esta forma de instrucción. Aquí es donde surge un enfoque de enseñanza. Miren, nosotros ahorita actualmente en América y en el mundo nos basamos en una educación basada en competencias. ¿Qué quiere decir? Pues en este transitar desde el pensar que el alumno aprende por imitación, por ejemplo, viendo que hacen unos y solamente por ver aprendemos y solamente por memorizar decimos que tenemos ese conocimiento, pues eso fue cambiando con el tiempo. Entonces se llega a un enfoque basado en competencias donde decíamos, sí tenemos que aprender, pero también tenemos que hacer. Pero además ese es que es lo que le llamamos el saber y el saber hacer. Pero después se desarrollaron muchos modelos a lo largo del mundo para decir cómo es que se tenían que adquirir esos conocimientos y cómo era que esas prácticas se podían llevar a cabo. Pero nos preocupábamos mucho pues, por el aprendizaje específico de las disciplinas, por ejemplo, de la física, ¿no? Yo sé bien los conceptos de física, los sé aplicar, sé resolver problemas de fin de capítulo que muchas veces están totalmente alejados de la realidad. Y entonces la gente pues construye armas nucleares basados en el conocimiento de la física, ¿no? Y entonces la gente se preocupaba, bueno, ¿cómo este conocimiento desde la física nos puede ayudar a, 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 a entender que no necesariamente vamos a ser pues mejores personas o que este conocimiento nos va a ayudar a resolver los problemas de la humanidad? Y ahí surge el enfoque basado en competencias, es el saber hacer y el saber ser. Y se van integrando estos elementos. Entonces los currículums fueron construidos de esa manera,
donde ya no nada más había que memorizar, sino que también había que hacer pues actividades donde se movilizaran los saberes y se tuviera un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir un aprendizaje significativo? Bueno, pues quiere decir que el alumno pueda identificar un tema de matemáticas y que este tema de matemáticas lo pueda usar en otros contextos. Entonces, básicamente fue así. Pero normalmente tuvimos mucho avance en la construcción de estos conocimientos, pero la utilidad de los mismos, pues como que no iba cambiando. Específicamente a finales de los años 90, el gobierno de los Estados Unidos se comenzó a preguntar primero cuáles eran disciplinas que nos podían ayudar a tener una mejora en la generación de conocimiento que pudiera generar tecnología, donde esa tecnología pudiera llevar al desarrollo económico de los pueblos. Es decir, nosotros vamos a generar industria, para esa industria vamos a tener que tener científicos y tecnólogos que produzcan esta tecnología que vamos a venderle al mundo y que entonces vamos a poder tener ingresos económicos y por lo tanto más dinero y por lo tanto pensamos que esto nos va a llevar a mejores condiciones de vida. Pero sin pagar el precio de poder degradar, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, al principio se preocupó nada más por la promoción de estas carreras que llamamos STEM, por esas siglas que tenemos. Queremos despertar las vocaciones científicas de niños y jóvenes para poder tener estos científicos y tecnólogos que construyeran la tecnología del futuro. ¿Futuro cuál? Futuro hoy día, porque estamos hablando que se estaban preparando para los años, esta década en la que estamos actualmente viviendo. Se hicieron muchos programas para poder despertar estas vocaciones, pero se dieron cuenta que los estudiantes pues no desarrollaban habilidades cognitivas y que no se desarrollaba bien esa preocupación por atender los problemas y por aplicar el conocimiento científico no solamente a producir la tecnología que nos va a dar la industria, sino a generar ese conocimiento científico que nos pueda hacer responsables, racionales y que nos ayuden a resolver los problemas de nuestros contextos cercanos, nuestros problemas comunitarios, sin importar si vivimos en la ciudad o en contextos rurales. Y entonces es donde surge este nuevo enfoque, este enfoque de enseñanza, donde vamos a trascender a las disciplinas, donde vamos a usar este conocimiento científico de manera transversal para poder atender estos problemas, respetando los derechos humanos, pero también los derechos de la naturaleza. Hay quien a esta palabra de STEM dice, no, pero pues si estamos tratando de ser mejores humanos, pues entonces vamos a considerar integrar, por ejemplo, las artes. Y hay quien le llama, en lugar de STEM, STEAM, porque le ponemos la A de arte. Y hay quien dice, pues no, le pongo, si queremos preocuparnos por los seres humanos, pues es STEM más H por humanidades, o STEM más ser. Y hay quien dice, no, y si la lectura, pues le llamamos STREAM. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la Red Interamericana de Educación Docente de la OEA, pues consideramos que STEM, pues es integral. O sea, si quiere ponerle la A, póngasela. Pero estos proyectos que nosotros trabajamos normalmente con los estudiantes, pues pueden tener pues es incluido esta visión que son las artes. Esta visión de poder trabajar en colectivo, de poder trabajar en equipo, no solamente, por ejemplo, si estamos hablando de un contexto escolar con nuestros propios estudiantes, sino también pues con aquellos otros actores fuera de nuestros escenarios. Estas decisiones que se van tomando durante la solución de los problemas, pues se van haciendo en colectivo, vamos a necesitar pues de una comunicación efectiva, vamos a necesitar de una perspectiva de vida que nos permita identificar problemas y buscar las soluciones a esos problemas. Es decir, desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, como el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el pensamiento científico, crítico, y entonces estas soluciones que vayamos dando, pues también estén presentes pues los valores humanos que nos permitan atender estos problemas con ética y con responsabilidad y buscando siempre el bien común. Y entonces,
La educación STEM, pues poco a poco ha ido tomando fuerza, es decir, la educación STEM no es un método de enseñanza, la educación STEM es un enfoque, es una perspectiva de ver cómo vamos a usar este conocimiento científico para poder construir una visión del mundo que dé atención a las soluciones que nosotros observamos en los problemas. Y con eso usamos diferentes métodos para que, porque eso es lo que queremos hacer, pero ¿cómo es que vamos a llegar a eso? Pues a través de ciertos métodos de enseñanza que obviamente cada uno de ellos tiene ciertas metodologías o pasos a seguir entre ellos, ¿no? Entonces existen pues diferentes métodos que podemos usar para dentro del enfoque de la educación STEM, que muchas veces confundimos y decimos, el aprendizaje basado en proyectos es lo mismo que el STEM. La verdad es que no. Hay muchas formas de presentar las soluciones a los problemas que identificamos, muchas herramientas, muchos recursos, y algunos de estos métodos de enseñanza que consideran pues estos recursos y herramientas son el aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, el aprendizaje basado en problemas. A mí particularmente mucho me gusta el design thinking, que es una forma de cómo nosotros vamos a observar una situación real, una situación física, y cómo a partir de esta situación real o esta situación física vamos a ir viendo, pues analizando el problema, vamos a ir viendo cuáles son las características del problema que nosotros vamos a desarrollar, vamos haciendo pues una lista de las mismas, vamos a comenzar a plantear estas propuestas, estas hipótesis, estas sugerencias de nuestro problema y vamos a pensar las diferentes formas de atenderlas. Y luego las vamos a llevar a cabo. Y posteriormente, pues vamos a ver si eso que nosotros estamos pensando hacer y que ya construimos los mecanismos para ello, pues realmente funcionan en el contexto. Entonces, esos son como pasos que se siguen en el design thinking. Empatía, pues es entender el contexto, la situación, el problema, analizar, ver las perspectivas, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cómo lo puedo vincular. Y empiezo a hacer mi lista, que es el paso de definir. Y aquí entonces vamos a idear la solución y después pues la vamos a ejecutar, que es la parte de prototipar y luego la probamos. Y luego nos podemos regresar en estos pasos, ¿no? Y justamente pues lo que nosotros buscamos es eso, desde las diferentes disciplinas científicas, usar el conocimiento del área que sea para poderlo llevar a cabo. Entonces, lo mismo hacemos, pues el aprendizaje basado en proyectos tiene otros pasos diferentes al design thinking. Lo mismo ocurre con retos y con problemas. Entonces aquí dependemos de la situación que queremos atender y cuál va a ser el camino y cómo, la manera de observar y analizar. Esto es distinto en cada uno de los métodos y pues los aplicamos para eso, ¿no? Y entonces, pues aquí nosotros vamos a poder analizar el contexto de una manera diferente a través de, pues, de nuestra educación formal, por ejemplo. Entonces, todas el enfoque, por ejemplo, de la educación STEM, que como les decía, surge en los Estados Unidos, después se va extendiendo a través de América, en el caso de la Red Interamericana de Educación Docente, donde colaboro en este proyecto, pues precisamente lo que se quiere es que se vaya diseminando esta forma de instrucción a lo largo de América y podamos ir mejorando estas competencias para el siglo XXI. Este es un proyecto que está financiado por la misión de los Estados Unidos y tiene precisamente eso, diseminar la educación STEM para promover las competencias del siglo XXI. Entonces nosotros queremos formar ciudadanos, o sea, no solamente ingenieros, sino ciudadanos que tengan un pensamiento crítico, que sepan tomar mejores decisiones, que puedan analizar las situaciones y que a partir de su razonamiento pues puedan ir haciendo solución a los problemas que aquejan. Pero sobre todo que después podamos comunicarnos con otros seres humanos, ya sea durante la solución de los problemas o posteriormente cuando nosotros ya encontramos estas propuestas, podamos hacerlo pues con una comunicación efectiva, con el respeto a los demás y que podamos pues tener estas habilidades de poder
ponernos en el lugar de otros y poder entender pues todo este contexto, ¿no? Entonces, estas habilidades de comunicación, de socialización, que nos van a facilitar pues nuestro autoconcepto, nuestra identidad cultural, pues también son estas competencias que se consideran dentro de la educación STEM importantes y pues sobre todo no podemos negar el alfabetismo digital, porque es la forma más, eh, eh, es lo que permea en el día de hoy y sobre todo que nosotros podamos construir productos que se puedan convertir en, ¿por qué no?, en productos de comercialización de este conocimiento o productos útiles, no necesariamente para la venta, pero que estas soluciones se resuelvan nuestro problema, pero de alguna manera puedan ser sistematizadas y extendidas para poder resolver problemas en contextos similares a los de nosotros o tener esa capacidad de poder identificar estos problemas, poder adecuarlos a estas soluciones que se identificaron en otro contexto y poder poner soluciones y a esos productos que nosotros proponemos como sociedad, pues los podamos estar o tener esas capacidades para implementarlo, ¿no? Y entonces, pues desde los espacios formales, pues nosotros realizamos pues todas estas actividades, tratamos de integrar esta formación de profesionales, realizar actividades para atender los problemas de la comunidad a través de la investigación, hacerle llegar a la sociedad, no solamente a nuestros estudiantes en el aula, sino a todos los miembros que conforman la sociedad, los avances en los conocimientos y, ¿por qué no?, llegar a hacer cambios grandes a través de las políticas públicas que a estos problemas, ¿no? Entonces, la educación STEM tiene como una característica principal atender problemas reales, cualquiera que estos tengan. Nosotros tenemos esta charla para hablar de la preservación, por ejemplo, tanto de los entornos naturales como los entornos, por ejemplo, culturales. Y entonces, pues deberíamos de tener esa capacidad de poder identificar estos problemas y buscar aquellas actividades, por ejemplo, de aula, si estamos siendo profesores, o a aquellas otras actividades cuando estamos hablando, por ejemplo, de ONGs o de asociaciones civiles o de asociaciones que se encargan de resolver estos problemas, por ejemplo, ambientales, pues podríamos trabajar desde la educación STEM para reconocer estos problemas y trabajar no solamente con estudiantes en el salón de clases, sino, por ejemplo, pues con los campesinos, con los productores, con los mismos gobiernos, para poder aprender esta forma de observar la naturaleza y aprender estos problemas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues hemos estado utilizando la educación STEM para atender problemas de salud, de educación ambiental, para ir resolviendo problemas muy específicos a través del desarrollo de equipo y de maquinaria y que van resolviendo pues ciertas necesidades de nuestros contextos, ¿no? Hacer estas comunicaciones que vamos teniendo y pues les voy a platicar de algunas de las experiencias que vamos teniendo o que hemos podido trabajar. Y bueno, cuando hablamos nosotros de trabajo comunitario, pues nos vinculamos con otros actores, no solamente ponemos en el centro la docencia y la investigación, en la escuela pues obviamente están todos esos actores que mencionábamos hace rato, pero pues también tenemos otros grupos como los productivos, la comunidad en general, los gobiernos, que vamos a poder nosotros vincularnos y poder extraer estas experiencias de la escuela hacia la sociedad. Entonces, pues vamos definiendo nuestros diferentes modelos de colaboración, tenemos que definir pues todas las dimensiones de cómo es que vamos identificando estos problemas, cómo es que los vamos a llevar a la marcha, qué es exactamente lo que queremos hacer, cómo vamos a hacer esta articulación y sobre todo cómo vamos a seleccionar y ejecutar estos proyectos territorialmente contextualizados. Aquí tenemos algunos ejemplos de la educación STEM, por ejemplo, de cómo podemos preservar pues el entorno natural, ¿no? Entonces, voy a platicar precisamente de, de alguna experiencia que hemos estado trabajando ya
un tiempo aquí en la universidad, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos un proyecto muy bonito que es de monitoreo de fauna. Ahorita estamos pues reorganizando este proyecto, ya lo hemos tenido trabajando durante 3 años, pero estamos haciendo algunas adecuaciones y ya les estaremos contando más adelante de cómo estamos tratando de monitorear específicamente algunas especies. En particular, la fase del proyecto fue en general. Colocamos cámaras trampas a través de la universidad y solamente queríamos saber qué especies teníamos. Ahora hemos avanzado en este conocimiento, pero queremos específicamente monitorear unas especies de nuestro interés. Y bueno, miren, esta es la experiencia. Yo le platicaba a la maestra Irma en días pasados cuando estuvimos organizando esta charla y le decía, mira, yo quisiera contar muchas cosas porque más bien me interesaría ver la perspectiva de cómo integrar, ¿qué es el STEM? El STEM de ciencia, tecnología y matemáticas, la gente piensa que solamente se realiza en el aula, en las clases de física, por ejemplo, en las clases de química o en las clases de matemáticas o de biología. Pero no pensamos que esto pueda ser utilizado, por ejemplo, en una clase de filosofía o en una clase de derecho. Entonces, en el STEM nosotros partimos de un problema. ¿Cuál sería el problema aquí? La preservación del entorno natural, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es mi problema para la preservación? ¿Qué es lo que quiero preservar? ¿Cuál sería la pregunta en este caso? Entonces, la pregunta aquí decimos, bueno, mira, en la región tenemos venta de flora y de fauna. Entonces, pero de toda cuál. Ah, pues, ¿qué creen? Que me interesa mucho las aves. Las aves es muy común. Incluso se romantizaba la idea del pajarero, ¿no? Hay canciones y la gente pues lo veía, que esa persona que bajaba de la sierra, que traía en sus jaulitas a las aves y las iba vendiendo por la ciudad y las abuelitas o las personas decían, ah, yo quiero tener ese canto de los pájaros en mi casa, entonces la iban consumiendo estas aves y se fue haciendo una práctica que se convirtió pues como en un aspecto cultural, digamos. Entonces, pero ese problema pues fue grave cada vez más porque pues va haciendo que las aves se vayan perdiendo estas especies y entonces se genera una imagen cultural que de alguna manera pues nos recuerda a la niñez, nos recuerda ciertas cosas y las personas lo hacen pues no porque quieran matar las aves, sino porque de alguna manera quieren llevar el campo a la ciudad, recordando a aquellas personas que nacieron, por ejemplo, en el campo, se van a la ciudad, migran y quisieran mantener esos vínculos, ¿no? Con estas especies, con ese entorno en el que crecieron. Pero eso nos lleva a un problema que cada día estamos teniendo pues menos especies y tenemos por eso muchas en peligro de extinción. Digo, no solamente el problema es porque estas son comercializadas, sino pues por la deforestación y otros problemas complejos. Pero si nosotros queremos pues disminuir este problema, que esa persona que vende esas aves quisiera seguir teniendo un ingreso económico, pero sin poner en riesgo, por ejemplo, las especies, pues entonces tendríamos que cambiar esa perspectiva. Aquí es donde entra el STEM, o sea, ¿qué soluciones podemos dar nosotros a ese problema? Y entonces, pues tenemos que ofrecer una solución. ¿Cuál es la solución? Pues que la gente no vaya y venda esas especies, sino que más bien las cuide, las preserve para que pueda vivir de ellas. Entonces, los observatorios de aves se convierten en una buena herramienta, en un buen recurso. Entonces, en la comunidad, pues nosotros estaríamos trabajando con ellos para poder cambiar pues estas perspectivas y aprender cuál es la importancia de las aves en el entorno natural, cuáles son los conocimientos que hacen para poder mantener esas especies ahí presentes, etcétera. Y eso serían en escenarios no formales. Pero cómo a través de los formales podemos nosotros aprender ciencia y cambiar esas perspectivas de vida que tenemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta idea, bueno,
primero pensamos en un lugar, los alumnos comenzaron a hacer sus diseños de cómo podría ser el observatorio, me refiero a alumnos de ingeniería mecánica eléctrica, donde ellos llaman análisis estructural, y entonces se propone la propuesta, se hace la propuesta de tenemos este problema, queremos hacer observatorios con este objetivo, y se comienza a trabajar en los diseños. Una vez de eso, pues había que pasar a la parte de la construcción, y entonces entra otra etapa donde vienen y apoyarnos estudiantes y después egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental de un instituto que está aquí en Tamazunchale, que colabora con la universidad, un instituto tecnológico regional. Y entonces comenzamos a evaluar todos estos aspectos de cuáles son estos recursos de bioconstrucción que tenemos en la zona que nos puedan permitir hacer pues una construcción de donde podamos hacer el observatorio. Aquí hicimos notar que el observatorio, pues sí quisiéramos tener un espacio físico, porque ese es un símbolo de lo que iba a ocurrir, más allá de solamente construir el diseño de las observaciones como tal y del conocimiento. O sea, era como un símbolo para nosotros y quisimos aprender de eso. Entonces, en el transcurso, pues aprendimos de los materiales, de cuál es la bioconstrucción, recuperamos el conocimiento ancestral de las personas de la comunidad. Ellos vinieron a la universidad y nos compartieron pues cómo se trabaja la palma, cómo se seleccionan pues el bambú y otras maderas de la zona, cómo es que se curan, cómo es que se hace esta construcción. Y pues entonces vamos combinando todos estos saberes para poder tener un producto final que es el observatorio, donde una vez que ya está construido este observatorio, entonces pasamos al diseño de los materiales y al diseño de la logística, de cómo es que van a trabajar niños y otros jóvenes para que pensar que en el futuro ellos puedan adquirir ya esta perspectiva, puedan vivir la experiencia y puedan aprender de biología, de matemáticas, mientras hacen el avistamiento, toman sus notas, van a identificar pues las picos, las alas, toda la parte de en qué plantas está, qué es lo que come, cuáles son los sonidos, será que están asociados a ciertos comportamientos. Entonces se van involucrando ya en el conocimiento de estas especies y ese conocimiento pues nos va llevando a esas reflexiones, van desarrollándose esas competencias que mencionábamos hace un momento de las competencias del siglo XXI. Y entonces se va interiorizando ese conocimiento, se van formando redes de conceptos que van atendiendo y decir, ah, mira, pues si estas especies de aves comen de tales especies de flora, que si no pasan por el tracto digestivo, pues no puede germinar la semilla, y entonces si no está el ave, pues vamos a perder también ese chile o ese fruto o ese producto, ¿no? Y entonces vamos entendiendo que la naturaleza es un sistema complejo, que las intervenciones que nosotros hacemos con la sociedad siempre va a tener una consecuencia y que vamos a tratar de buscar esa armonía entre lo que nosotros tenemos. Entonces se van buscando o desarrollando otras habilidades cognitivas para poder crear pues estas perspectivas, ¿no? Y entonces este laboratorio STEM a mí me gusta mucho porque precisamente va poniendo diferentes escenarios, va poniendo una oportunidad de desarrollo económico en las comunidades, pero al mismo tiempo se va convirtiendo en un espacio de aprendizaje de los niños a través de la biología, de la física, de las matemáticas y de pues otras ciencias, ¿no? Ellos pueden construir pues sus propias casitas, pueden construir, entonces vamos metiendo conceptos de ingeniería de materiales, conceptos de pues de la misma ecología, conceptos de la textura de las plantas, de cómo por ejemplo la planta se va secando para construir usarla para la palma, y entonces se van haciendo pues conceptos cada vez más complejos, y entonces vamos viendo que estas experiencias pues se van volviendo parte de nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este nivel de profundización de los conceptos, del contexto, Nos quedan 5 minutitos. Sí, gracias, del entorno, pues vamos viendo que la educación sirve pues para otra cosa, sirve para poder vincular no solamente a las especies, sino también a las personas.
al hábitat, a tener esta participación y evitar pues problemas que nos van haciendo, ¿no? Y entonces, pues lo mismo podemos hablar de este monitoreo, de cómo vamos recuperando toda esta información, revalorando todo este conocimiento que vamos teniendo y cómo es que podemos pues trabajar con nuestros entornos. Por ejemplo, este es un proyecto que acabamos de iniciar ahora también con nuestros estudiantes de cómo podemos evaluar las características del río y saber que el río pues sí nos va a aportar agua y otras cosas, pero también si nosotros nos portamos bien con él, por ejemplo, pues podemos tener otras oportunidades y regresarle a la naturaleza. Ahorita tenemos pues problemas de, de deforestación muy fuertes y pues estamos trabajando en unos proyectos para reforestación de la selva a través de multicultivos y pues estamos buscando a través, por ejemplo, del cultivo del cacao, cómo podemos vincularlo junto con otras especies para poder trabajar tanto en Tamazunchale como en Ecuador pues, para poder preservar nuestra agua, ¿no? Y entonces, pues estas actividades de ciencia pues nos han llevado a, a plantear pues estas propuestas eh, de educación. Pues entonces, miren, a manera de conclusión es la siguiente. La educación STEM es un enfoque que inicia primero para despertar vocaciones científicas, que generaran tecnología, que pudieran producirse productos comercializados que generaran dinero, recursos, y se esperaba que a través de estos recursos pues tengamos mejores condiciones de vida. Pero después se encuentra que como un enfoque de enseñanza es más que nada más hacer comercialización y generar de productos para tener dinero, pues puede ser utilizado esta forma de instrucción para atender estos problemas, no solamente desde lo que pueden hacer los gobiernos, sino desde lo que podemos hacer como sociedad a través de la escuela para atender estos problemas y tener ciudadanos. O sea, estos estudiantes en algún momento van a formar parte de la sociedad. No todos van a llegar al nivel universitario, muchos se van a quedar en el camino. Por eso la importancia de que la educación STEM empiece desde edades tempranas, desde los más pequeñitos. Hemos tenido experiencias muy motivadoras de cómo niñitos, por ejemplo, trabajan huertos escolares, huertos familiares, se van preocupando de cómo hacer este aprovechamiento circular de estos recursos y que puedan tener, pues, analizar la flora, la fauna, las plantas, su procesamiento, generar productos y después producirlos, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros vamos analizando el contexto, viendo cómo todos estos aspectos nos ayudan pues a identificar las problemáticas, pensar en soluciones amigables con el medio ambiente y que realmente nos permitan interiorizar esos conocimientos, este pensamiento crítico, este pensamiento sistémico, entender que los problemas son complejos y que trascienden las soluciones a las disciplinas, pues es una perspectiva diferente del ciudadano que nosotros queremos en el futuro. Y esperamos que no solamente vayamos a que tengamos que tener uso de una lista de cosas que la gente va a leer, las va a aprender y las va a obedecer. Entonces, más bien pensamos que a través de la instrucción podemos crear estas condiciones, estas habilidades cognitivas, este conocimiento puesto en práctica para comenzar a poner soluciones y que estos ciudadanos con esta nueva perspectiva tengan una visión distinta del respeto a la naturaleza, del respeto a otros seres humanos y que entonces podamos tener pues esa oportunidad de preservación de la vida, preservación de los entornos naturales y especialmente de todas esas características que nos reconocen como seres humanos. Esta es la perspectiva del enfoque STEM. Pensamos que lo podemos hacer, hemos visto a través de la experiencia, hemos trabajado, por ejemplo, aquí en Tamazunchale, hemos podido ver pues cómo trabajamos en proyectos responsables, en colaboración con otros actores. eh, y bueno, pues hoy, por ejemplo, les cuento que tenemos una experiencia muy bonita
había un camión que estaba aquí en la comunidad, un camioncito que ya no servía, que era prácticamente pues una basura. Entonces solicitamos ese camión, estamos trabajando ya un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y evaluamos ya ese camioncito, nos lo otorgaron, lo vamos a mejorar y vamos a construir un laboratorio móvil. Y entonces con este laboratorio pues vamos a hacer energías renovables, lo vamos a electrificar, etcétera, y vamos a poder hacer actividades de ciencia en otras comunidades. O sea, vamos a poder compartir este conocimiento y llevarnos ahí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Que nuestros alumnos aprendan pues un montón de cosas, ¿no? Y lo vamos a ir haciendo a lo largo de ciertos proyectos, tener varios proyectos de cómo vamos a arrancar el camioncito, de cómo vamos a hacer un techo verde, de cómo vamos a hacer la electrificación a través de energías de plantas de celdas solares, etcétera, cómo vamos a hacer recubrimientos térmicos, qué actividades vamos a llevar. Entonces, se van haciendo como sistemas más complejos y pues poco a poco esperamos ofrecer estas actividades y contribuir a la educación STEM en la región, como lo hemos venido haciendo. Y lo hemos podido ver también a través de las prácticas de los docentes que hemos atendido en la Red Interamericana de Educación Docente, donde poco a poco pues se han realizado proyectos interesantes que han resuelto pues problemas comunitarios y contribuido pues a esta nueva ruralidad que nosotros estamos trabajando. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Pilar por la charla tan interesante que nos ha dejado el día de hoy. Supongo que ya por lo avanzado de la hora tenemos por ahí en el chat una participación de Tomás Jesús Cuevas Contreras. Dice: doctora Pilar, agradezco el compartir su experiencia desde su experiencia en Resinatur. ¿Cuál sería su recomendación para los prestadores de servicio en turismo? Doctora Pilar, ¿qué le contestaría aquí a Tomás Jesús Cuevas? Muchas gracias. Miren, pues yo considero que se pueden hacer, mi aprendizaje más importante que he tenido yo, primero como profesora del área de la física, por ejemplo, es que nosotros nos podemos vincular con otros actores. Esto parece ser trivial, pero no lo es. Nosotros esperamos que la física, pues queremos hacer descubrimientos o trabajos en el área de la física, específicamente en la física, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a trascender a la disciplina, hay que hacer un cambio importante intelectual, un cambio de perspectiva de vida. Y ese cambio de vincularse con otros actores, yo ahorita de hecho estoy en un escenario de turismo como físico. Mis colegas de física al principio decían, ¿qué estás haciendo ahí? Y justamente ayer me mandan una charla y me dicen de un congreso de física, estaba hablando una persona de física del trabajo que estamos haciendo sobre STEM y los problemas. Entonces decía, es que nosotros cuando vimos que podemos hacer otras cosas más allá desde la física y vincularnos con otros actores, ese fue un aprendizaje importante. Entonces, desde Resinatur y desde los agentes, pues la primera cosa que yo recomiendo es buscar esos vínculos, porque los problemas son multidisciplinarios. Son problemas tan complejos que a veces pensamos que desde el turismo no necesitamos de la física para poder resolver estos problemas. Entonces, si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de contaminación del río, pues es un problema que tiene que ver con prácticas sociales, que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con cultura, etcétera, pero también tiene que ver de formas de saneamiento, de formas de cómo desde la química, desde la física lo podemos resolver. Por ejemplo, vincularnos con estos diferentes actores, buscar esta propuesta de soluciones. El semestre pasado mis alumnos de Ingeniería de Materiales diseñaron unas redes para obtener los residuos sólidos de botellas, etcétera, en los arroyos de aquí de la región. Y entonces diseñaron las redes, los construyeron, las colocaron, diseñaron la logística. ¿Y qué tiene que ver con el turismo? Bueno, pues estamos contribuyendo a mejorar el escenario para poder atraer al turista. Estamos diseñando, por ejemplo, un programa de identificación de sitios de riesgo con mis alumnos de ecuaciones diferenciales en este semestre para identificar puntos de riesgo de vialidad para evitar siniestros viales. ¿Por qué es importante? Pues porque los que chocan más en estos puntos o los que tienen estos siniestros viales son los turistas.
porque no hay una señalética adecuada. Entonces, si nosotros identificamos estos problemas, por ejemplo, ustedes como gente del turismo, identifica problemas, pues hay que vincularse con gente de otras disciplinas para proponer soluciones conjuntas, porque a veces como físicos, como químicos, como ingenieros, no alcanzamos a ver que esto es un problema como tal, pero ustedes sí, y buscar esas soluciones de manera conjunta, ese es como una contribución importante. Y ahí es donde viene el STEM, porque el STEM es trascender a esas disciplinas. Entonces, en resignatura eso es lo que hemos visto, que, 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 que podemos trabajar de manera conjunta, que las ciencias duras, digamos, pues de alguna manera son herramientas para la construcción de las soluciones que nos aquejan como grupo social. Entonces hay que acercarnos, hacer propuestas, vincularnos y por qué no hacer foros multidisciplinarios donde diga yo tengo este problema. Esto lo hacemos mucho en Resinatur. Se identifican estos problemas y luego sabes que no, es que yo necesito internet, pero necesito un mapa que me diga dónde hay internet y dónde no, o dónde debo de colocar la antena para que la gente pueda googlearse en el Facebook y entre más googleos, pues más promoción y la gente va a llegar. Entonces hay que buscar, identificar pues el sitio donde se va a colocar el internet, no sé, algunos otros espacios y entonces se van proponiendo soluciones diferentes porque esas perspectivas distintas de vida pues nos van a dar diferentes soluciones. Y sobre todo, el STEM lo que promueve es precisamente esto, es esa mentalidad divergente que nos hace que las soluciones propuestas sean pues totalmente distintas, ¿no? Como lo hace un artista, como lo hace un músico, como lo hace la gente de ciencias sociales.